Felipe Romero Sánchez. Gracias, señor director. Buenos días, un abrazo nuevamente, don Álvaro, en la distancia. El discurso del presidente Luis Abinader ayer se dividió en dos partes. Un discurso económico, que creo que el discurso económico del presidente Luis Abinader llenó las expectativas. En el marco de esa locución al país, él dice textualmente que una de las razones fundamentales de que la economía tuvo una caída de 8.4% entre los meses de enero a agosto esto es una consecuencia directa de las medidas, dice el presidente, restrictivas para mantener bajo el control la propagación de la pandemia. O sea, él dice textualmente, esa es la parte del discurso económico del presidente, donde él dice, bueno, la economía de la República Dominicana cayó 4.8% como resultado de las medidas restrictivas para evitar la propagación de la pandemia. ¿Y cuáles fueron esas medidas restrictivas? Bueno, ya todo el mundo sabe lo que ocurrió con el tema del cierre de empresas, el distanciamiento, el toque de queda y toda esta medida de emergencia que provocaron prácticamente la parálisis de la economía y que como resultado de eso la economía cae un 8.5%. Ahora, ¿qué ocurre? Que dentro de lo que es el presupuesto complementario, que esa parte el presidente no la señaló en términos económicos, ese presupuesto complementario, ese déficit se cubrió con préstamos, presidente. Entonces, por tanto, si yo presento un déficit presupuestal durante todo este trayecto y al final ese déficit yo lo compenso con un préstamo, entonces ya la economía, por eso usted ve que no hay tanta presión por parte de los agentes económicos con divisa. ¿Por qué? Porque la economía dominicana acudió a los mercados internacionales para poder compensar esa pérdida del Producto Interno Bruto como resultado de la caída de nuestra economía. Y ahí entonces este gobierno tomó prestado, colocó en los mercados internacionales la suma de 3.800 millones de dólares por un lado, la aprobación de un préstamo de 500 millones de dólares por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, y en el día de ayer se aprobó, está bajo estudio me parece, un préstamo de 20 millones de euros, que cuando usted suma, entonces estamos hablando aproximadamente de cerca de unos 350 millones, 4.350 millones de dólares, que es más o menos lo que el gobierno ha tenido que tomar prestado para poder cubrir el déficit. ¿Son malos los préstamos? No, yo no creo en que los préstamos son malos. Yo lo que creo es que si usted, lo que usted toma prestado, lo pone a producir y no se lo come, ni lo gasta en viaje, ni lo gasta en chelcha, ni en parranda, ni en resort, y usted lo pone a producir, yo creo que usted puede sacarle beneficio a eso. Si usted coge un préstamo en el banco y usted gana, por ejemplo, 25,000 o 30,000 pesos, y usted coge un préstamo en el banco para ponerlo a producir, se supone que ese préstamo tiene que generarle la suficiente ganancia, esa inversión que usted hace, y pagarse el mismo préstamo. Por tanto, lo importante de esto es el retorno en la inversión y la calidad del gasto. Por tanto, como yo no tengo problema con el tema del préstamo, yo saludo eso. Yo no critico eso. Ahora, quienes están entrampados con eso fueron los que en el medio de la campaña electoral elaboraron una matriz mediática alrededor de la satanización de los préstamos, y hoy se sienten entonces entrampados hasta el extremo que el presidente, que pudo ver perfectamente potencializado eso, porque yo lo hubiese introducido incluso dentro de mi discurso, el hecho de que la República Dominicana, a pesar de la crisis que hay a nivel nacional e internacional, nosotros logramos sin ningún tipo de problema colocar a buena tasa de intereses en los mercados de valores internacionales estos bonos, y que los organismos multilaterales como el Banco Interamericano, el Banco de Desarrollo, la Unión Europea, nos están facilitando crédito a nosotros, lo que implica que habla muy bien no solamente de la imagen del país, sino de la robustez de nuestra economía, y al mismo tiempo eso habla muy bien de la solvencia del país en términos de que es un país que honra sus pagos y honra sus compromisos financieros internacionales. Sin embargo, esa parte el presidente no la tocó,
y no la tocó porque él entiende que uno de los discursos que lo llevó a él al poder fue precisamente la crítica al endeudamiento. Y cuando usted analiza el discurso económico del presidente y lo compara entonces con lo que fue su discurso político, que es la otra parte, entonces se presenta un discurso contradictorio. Porque al mismo tiempo dice, bueno, es que la pandemia fue peor que la crisis, la pandemia de la corrupción es peor que la pandemia del COVID, dice el presidente. Pero el mismo presidente dice que la caída de la economía fue producto precisamente de la caída, de la parálisis económica como resultado de las medidas que se tomaron en el marco de la pandemia. ¿Por qué? Porque la economía de la República Dominicana venía creciendo un 5.5% promedio. ¿Y por qué se cae la economía de la República Dominicana? Bueno, porque se cae por las restricciones económicas, como bien señala el presidente de la República. Pero hay un discurso político que es el discurso de la masa, el discurso para satisfacer el morbo de la masa, lo que la gente quiere escuchar. Entonces el presidente ahí, yo no voy a decir que él cometió un error, porque no creo que un presidente con el nivel de inteligencia que tiene don Luis Abinader puede cometer errores. Simplemente él complació y tocó la música que un sector de la sociedad quería escuchar. Y quería escuchar el circo. Entonces yo digo, entonces una cosa es gobernar y otra cosa es el mazo. Yo quiero un gobierno, un presidente que esté gobernando y con el mazo dando. No rogando y con el mazo dando, sino gobernando. Y por eso entiendo que ese discurso del presidente fue orientado hacia ese sector. Ahora, como quería satisfacer a ese sector social, entonces sataniza a un sector político que en el mismo discurso le pide entonces que participe en la firma de un pacto económico, de un pacto social y la firma, perdón, del pacto fiscal y el pacto eléctrico. O sea, yo te estoy diciendo a ti que tú representas una gavilla que sincronizaste en el país un sistema de corrupción y de impunidad, que la cantidad de que todas las acciones durante los años de tu gobierno representan todo lo que es el ilícito penal y que no hay una sola ley que no lo contemple, todo eso es ilícito, y lo dice textualmente. Los ilícitos penales cubren casi la lista de todo tipo de penales, dice el presidente, de todo lo que él encontró. Obviamente, todo el mundo dice, por una situación de esa naturaleza necesitamos cabeza. Entonces el presidente con ese discurso no solamente complace a ese sector que quiere cabeza, sino también que incentiva a ese sector a pedir cabeza. Y va a tener que darle cabeza, presidente. Usted va a tener que entregarle la cabeza de esa persona, porque con lo que usted escribió en el día de ayer en ese discurso y con las informaciones que usted maneja y que se supone que tiene el Ministerio Público, era para que hoy hubiera un operativo masivo de allanamiento y de apresamiento. Porque no es posible que con ese discurso que usted dijo en el día de ayer, aquí no hayan por lo menos el 80% de los miembros del comité político y de todos los funcionarios del gobierno pasado no estén procesándose en estos momentos y no estén presos. Y tienen que caer hoy, mañana, en cualquier momento. Ahora, ¿qué ocurre con eso? Que en ese mismo discurso el presidente de la República dice lo siguiente: bueno, es que hay que convocar el Consejo Económico y Social para que el año que viene firmemos el pacto fiscal y firmemos el pacto eléctrico, para relanzar la economía de cara a lo que tener un 2022 mucho más estable. Pero usted está pidiéndole a esa gente que le firmen el pacto eléctrico, a esa gavilla de ladrones, a ese grupo de corruptos, con esa persona que usted piensa sentarse a firmar ese tipo de acuerdo. Pero ese mismo grupo fue el que el presidente de la República fue y visitó y le pidió su apoyo y su colaboración en el pasado reciente, luego de ser presidente juramentado, el presidente Luis Abinader. Entonces, cuando tú analizas lo que son los discursos, tú dices, bueno, es que el presidente, en vez de colocar a la Procuradora General de la República o colocar al consultor jurídico, colocar a cualquier funcionario a decir lo que dijo el presidente en el día de ayer, lo ha dicho él y ha roto cualquier tipo de comunicación entre el principal partido de oposición, quiera sí o no,
y el gobierno, y eso solamente le hace daño a la gobernabilidad. Y quienes están obligados a garantizar la gobernabilidad no son los que están en la oposición, son los que están arriba. ¿Implica impunidad? Obviamente que no puede implicar impunidad, porque lo que yo no creo que es correcto, es justo decir que todos los PLDistas son corruptos, como no todos los PRMistas son corruptos. Porque por el hecho de que este individuo que se está investigando en salud pública esté cobrando para nombrar gente y haya sido denunciado y que en estos momentos hay una investigación sobre él, no implica que todos los PRMistas asumen ese tipo de comportamiento, porque el comportamiento es individual. Entonces, no dejó ni siquiera un resquicio de un bajadero que permitiera agarrar y decir, no, mira, en tal y tal y tal y tal instituciones se cometieron actos de corrupción. Bueno, ya si señala una institución determinada, esa institución que se está señalando, la responsabilidad es del funcionario y cada quien tiene una responsabilidad individual frente a sus actos. No, el presidente ni siquiera hizo ese planteamiento. El planteamiento del presidente es que aquí se organizó un sistema de corrupción y de impunidad para garantizar que el Partido de la Liberación Dominicana se mantuviera en el poder de por vida. O sea, eso es lo que se está hablando. El concepto de la corrupción sistémica. Una cosa es usted tener un sistema de corrupción organizado, orquestado, y otra cosa es que dentro de un partido, dentro de un gobierno, hayan individuos corruptos. Por tanto, el pleito ya está echado, porque yo lo que pienso es que ahora el comité político del Partido de la Liberación Dominicana es quien tiene que dar su respuesta. Y obviamente que la respuesta no va a ser económica. Obviamente que la respuesta no va a ser de carácter social. Porque el planteamiento del presidente fue un planteamiento de carácter político. Y la respuesta del Partido de la Liberación Dominicana se supone que tiene que ser una respuesta también de carácter político. Y al ser una respuesta de carácter político, entonces se rompe la famosa tregua en medio de una pandemia, cuando hoy nosotros más que nunca lo que necesitamos es tener un país unificado y salir del problema. ¿Implica la unificación de la confrontación de los problemas un tema de impunidad? No lo implica. ¿Perime la impunidad? No perime. La impunidad no prescribe de acuerdo a la Constitución de la República, digo, la corrupción. La corrupción administrativa no prescribe de acuerdo a la Constitución de la República. Lo demás que hay es tiempo para usted organizar unos expedientes como usted quiere y someterlo a la justicia sin ningún tipo de problema. Pero se cogió el circo, se cogió el discurso político en medio de esta pandemia. Lo propio con el tema de la Cámara de Cuentas. Mira, la gente de la Cámara de Cuentas que se defiendan ellos, porque lo que dijo el presidente, si al día de hoy ellos no han renunciado, a esta hora no han renunciado ellos de manera colectiva, lo mínimo que tienen que hacer en este momento es estar convocando una conferencia de prensa para responderle al presidente. ¿Y por qué? Escúchame. Es la crítica, Felipe, más severa que se le ha hecho a la Cámara de Cuentas. Yo creo que yo lo había escuchado pocas veces en la historia política de este país, eso. Aquí tú oyes a mucha gente hablando de la Cámara de Cuentas y que renuncien, pero ya propiamente del presidente de la República. Pero es que la Cámara de Cuentas es un órgano autónomo. Un pedimento tan directo y acusarla de ser un organismo de encubrimiento de la corrupción. En este caso él señala que de la corrupción del PLD, pero sugerirle directamente que renuncien es una crítica como para que se diera la respuesta de anoche mismo del presidente. Bueno, pero de la es que la Cámara de Cuentas, cuando tú analizas la Constitución de la República, es un órgano de control, es un órgano independiente. Es un órgano independiente que está siendo criticado por otra instancia del poder, en este caso el Poder Ejecutivo. Pero además de eso, usted tiene 50 días gobernando y en 50 días no se pueden desarrollar todas las auditorías que se quieren o se quieran hacer. Pero está bien, el hecho no es ese. El hecho es que en el día de ayer, en esta semana, la Cámara de Diputados acaba de convocar en espacio pagado lo que es el método de escogencia de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas. Pero si usted va a sustituir los miembros de la Cámara de Cuentas y están los mecanismos para sustituir los miembros de la Cámara de Cuentas y eso se va a desarrollar dentro de 15 días.
¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la idea de usted agarrar y decir, no, que los miembros de la Cámara de Cuentas le hemos solicitado que hagan una auditoría y que no se han hecho auditoría? Y una auditoría de una institución del Estado se puede hacer en 45 días. Se puede hacer una auditoría en 45 días. Yo no creo que se pueda hacer. Yo no soy contador, ni aspiro a ser contador. Pero yo no creo que se pueda desarrollar una auditoría en 45 días. Entonces, lo que yo creo es eso. El presidente inteligentemente definió dos rutas. Un discurso razonable, un discurso a los sectores económicos, a los agentes económicos, y otro discurso hacia las masas. El discurso de lo que la gente quiere escuchar, de lo que la gente le gusta oír, del morbo, y trató de satisfacer eso. Ahora, eso va a implicar, obviamente, una respuesta política y una posible ruptura de la famosa tregua política entre el gobierno y oposición. Llévatelo, Cundo.